Muy buenas tardes a todas las personas conectadas de forma virtual. Hoy, lunes 6 de julio del 2020, damos inicio a la conferencia virtual de la Facultad de Psicología de la Universidad Ricardo Palma. En esta oportunidad se presentará la conferencia titulada Emociones y Confinamiento, a cargo del magíster Gino Curioso Maguiña. El psicólogo del Policlínico Peruano-Japonés, posee una maestría en neurociencias y psicología y como no es docente de nuestra facultad. Le doy el paso al expositor para comenzar con la exposición. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias Daniela y buenas tardes chicos, jóvenes y todos los participantes de esta conferencia. La verdad que es importante que nosotros vayamos un poco dándonos cuenta qué estamos experimentando en esta eh, etapa que estamos viviendo de confinamiento, que de alguna manera probablemente ya muchos de ustedes ya no están confinados, ¿no? Ya están, se ha levantado un poco la cuarentena, ya estamos más de 104 o 5 días, creo, ¿no? De esta etapa y que es importante que reflexionemos o contextualicemos qué estamos experimentando, qué hemos experimentado, qué pasará después, ¿no? Eh, por eso cuando hablamos nosotros de emociones y confinamiento, tenemos que un poco quizás remontarnos a ciertos estudios ya realizados con anterioridad y qué trae consigo el confinamiento. Por ejemplo, ustedes observan ahí el conjunto de emociones a través de una figura, una señorita que está mirando por la ventana, que es producto del inicio de este confinamiento. Pero ya antes de empezar a relatar y a compartir con ustedes la información de qué tipo de emociones experimentamos, que de alguna manera nosotros vamos interiorizando con todo este proceso que estamos viviendo y que cómo podemos afrontarlo y superarlo, ¿no? Decía, un estudio realizado más o menos en el año 2014 por el King's College de Inglaterra encontró que, por ejemplo, hay tres aspectos importantes que ocasionan un confinamiento. Por ejemplo, habla del aumento del estrés postraumático, estados de confusión que se generan en la persona por el aumento de ansiedad, frustración, ira, y que lamentablemente en muchos casos son duraderos, es decir, duran un promedio de 5 o 6 meses. En esta etapa porque hemos podido inclusive trabajar con algunas personas que llevan a consulta, bueno, a través de la forma virtual, y cómo van manifestando los niveles de miedo, ansiedad, tristeza, que son algunas de las emociones que vamos a ver nosotros y que es importante que las tengamos en cuenta. Pero preguntémonos todos, ¿nuestro organismo en particular está hecho para estar libre o para estar confinados? Definitivamente todos vamos a responder, ¿no?, que es para estar libre. Es decir, este confinamiento o al inicio de este confinamiento, muchos de nosotros quizás nos sentíamos como que nos coartaban nuestra libertad, ¿no es cierto? ¿Y qué generó en nosotros al inicio? Probablemente un cambio en el ritmo de nuestras actividades, ¿no? Quizás de lo que hacíamos constantemente fue un cambio trasbrusco que se transformó en algo que quizás que en la actividad había mucha incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Eh, ¿Cuántos de nosotros verdaderamente estábamos preparados o no para este tipo de situación? ¿Y cómo era, cómo identificábamos nuestras emociones a través de este confinamiento? Quizás las flechas están un poco representando como una especie de choque, ¿no?
Es un choque para nosotros el haber vivido, para ustedes jóvenes sobre todo, y algunas personas adultas que puedan estar escuchándonos, ¿qué pasaba? ¿Qué identificábamos? Y estamos pensando fundamentalmente en las emociones. Esas emociones que despertaron en nosotros y que quizás no pudimos identificar a tiempo o que quizás ya la experimentábamos, pero no pudimos decir, bueno, yo lo afronto esta que voy a transmitir con ustedes, lo contextualicemos así, que nos ubiquemos y cada uno de ustedes piense verdaderamente lo que han podido experimentar y cómo han controlado, cómo han afrontado. Probablemente quiera compartir con ustedes lo siguiente. Voy a darles algunos ejemplos, como dice ahí, de emociones que ya posiblemente sientan, han sentido o quizás puedan seguir sintiendo conforme vaya avanzando este confinamiento, que como les dije al inicio, en muchos casos ya estamos saliendo o han salido, algunas personas ya están verdaderamente rompiendo este confinamiento. Se dice que la ansiedad, el miedo y la tristeza han sido las emociones más fuertes que comúnmente se han sentido con mayor frecuencia en esta etapa, no solamente a nivel Perú, a nivel mundial. Pero nosotros vamos a compartir con ustedes unas 5, 6 o 7 que hemos podido también identificar y al menos yo también lo he podido identificar en algunas consultas que he tenido, ¿no? La ansiedad quizás aparece como la primera, pero la ansiedad también, acuérdense ustedes que puede llevarnos a actuar con precaución. Lógicamente que aparece cuando nos sentimos amenazados, ¿no? O percibimos ciertas amenazas en nuestro entorno y que nos lleva a tratar de afrontar este tipo de amenazas. Y esto, por ejemplo, podríamos tomarlo como una medida de precaución. En este caso particular, como una medida de precaución para no contagiarnos, ¿no? Entonces, la ansiedad asociada al miedo al contagio, nos ha podido llevar a tener una conducta de precaución, que en muchos casos, lamentablemente, no es esa sensación de ansiedad, pero identificarla y verdaderamente controlarla. Y si no es así, pues lógicamente compartirla. No, soledad. ¿Se han preguntado ustedes, chicos, cuántos han necesitado establecer vínculos, ¿no? Para evitar este distanciamiento social? Se han preguntado, y eso lo he visto incluso en consulta, que en muchos casos, situaciones de esta naturaleza, no solamente eh, ha habido situación de preocupación por cómo me sienta, ¿no? Y en muchos casos incluso ha habido familias que esta situación que los mantenía alejados, el efecto fue contrario, ¿no? El efecto fue de que se han unido, han permitido interactuar mejor. He visto por lo menos a 2 a 3 familias o miembros de esas familias que nosotros hemos visto y hemos podido observar a través de su manifestación que esta etapa de confinamiento les ha permitido mejorar, por ejemplo, lejos de la familia, ¿no? Conozco casos así, ¿no? Conozco casos así que los han encontrado en otras partes del país, en provincias, y los sentimientos de soledad verdaderamente han sido muy significativos en esas personas. La impotencia, esa incapacidad qué hacer ante esa incertidumbre, las noticias que llegan, son controlables, no son controlables. Verdaderamente se siente frustración ante el inicio de una
pandemia como la que vivimos, que muchos de nosotros quizás por primera vez también las hemos experimentado y que nos causa eso, pues, esa impotencia de no saber qué va a pasar, esa impotencia de no saber cómo podemos controlar eh, o cómo buscar quizás una salida a ello. Al inicio del confinamiento, probablemente muchas personas que yo he podido también entrevistar sentían eso. Entonces, ansiedad, soledad, impotencia son un conjunto de emociones, son un ejemplo de conjunto de emociones que muchas personas han sentido ante esta situación. Desde el punto de vista también psicológico, podríamos decir que muchas personas ante estos sentimientos de ansiedad, soledad e impotencia se anticipaban de una manera negativa, ¿no? A lo que podría pasar. Y eso es lo lamentable, ¿no? Si ustedes se algunos han tenido la oportunidad de poder afrontar esto de distinta manera. Otro tipo de emociones que nosotros de alguna manera hemos identificado o se han identificado es el enfado, la envidia, la culpa y la tristeza. Nosotros hemos resaltado en primer lugar en el otro grupo la ansiedad y ahora la tristeza, que junto con el miedo, les decía, fueron tres de las emociones más significativas que la mayoría de las personas han experimentado en esta etapa de confinamiento. Por eso pregúntense ustedes si si de alguna manera, de las tres anteriores que hemos hablado, de la ansiedad, soledad y la impotencia, y ahora estas cuatro que estamos señalando acá, enfado, envidia, tristeza y culpa, han podido formar parte de ese conjunto. Bueno, hay creo que algunos inconvenientes técnicos, no se escucha, pero bueno, tratamos de sobrellevar. Creo que el problema de conectividad es todavía permanente en estos momentos, ¿no? ¿Cuántas veces, por ejemplo, en esta etapa de confinamiento se han sentido con una conducta irritable, con una conducta de enfado, con una molestia, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces? Ante quizás el mismo momento de interactuar con sus familiares, que fue de un momento a otro, han podido experimentar un estado de cólera o de enfado. Si bien es cierto, se dice que experimentamos cólera o enfado cuando sentimos que nos pueden hacer daño, ¿no? O que otras personas nos molesten, como me mencionaba una señora, una joven en todo caso de 36 años, que me decía que, bueno, no, yo siento que mi familia me está molestando, no sé por qué, estamos tan juntos, y le generaba ese tipo de molestia, ese tipo de incomodidad, ¿no? La envidia, eh, de alguna manera puede estar presente, pero ¿por qué? No es lo mismo probablemente pasar una etapa de confinamiento en una situación determinada con ciertas comodidades, por decirlo así, y otra, ¿no? No solamente en el hecho de que la persona de emociones que podemos sentir estén lamentablemente asociadas a que uno o cada uno de nosotros eh, en un momento determinado no ha podido controlarlas. La culpa, sentir culpa por algo en que no sepamos quizás cómo actuar o qué circunstancias estamos pasando o cómo nos gustaría haber pasado ello. La culpa es algo que lamentablemente se presenta también y acuérdense que es un sentimiento o una emoción muy limitante la culpa.
En estos momentos yo creo que no deberíamos experimentar sentimiento de culpa, pues es algo que nosotros no hemos causado, por decirlo de alguna manera, y sin embargo hay personas que como que se sienten culpables de esa situación, pero la tristeza sí, ¿no? La tristeza sí es también muy común en este estado de situaciones de confinamiento, sobre todo porque las personas sienten como una especie de pérdida, como que una especie de que han dejado de hacer cosas importantes, eh, y como repito, la incertidumbre de no saber qué va a pasar llevaba a, o lleva a que muchas personas. Sería bueno que nos preguntemos, ¿no? Cada uno de nosotros, sería bueno que nos preguntemos cuántas de ellas y en qué magnitud y con qué frecuencia la hemos experimentado. ¿Por qué? Porque tenemos que, por ejemplo, identificar, ¿no? ¿Cuál es nuestra capacidad de afrontar situaciones como esta, identificando las emociones que vamos experimentando? Yo les sugiero algo. Si ustedes identifican tres características fundamentales, que es compromiso, control y reto. Estas tres características son las que identifican lo que se denomina personalidad resistente. O sea, cuando empezó el confinamiento, ustedes asumieron una actitud de aceptación y se involucraron y asumieron la responsabilidad de sus conductas. Segundo, control. Ustedes eran capaces de guiar su propia conducta realizando un conjunto de actividades, motivándose en hacer otras o desarrollando su creatividad, y asumieron esto como un desafío o un reto o una oportunidad para probar hasta dónde son capaces de avanzar. Repito, compromiso, control y reto. Estas emociones que han podido experimentar, o de alguna manera todos todavía estamos experimentando ya quizás controladas, nos ha permitido que podamos identificar ese tipo de características, los asumimos así, o en todo caso, yendo a un punto quizás más interesante, ¿ha podido medirse nuestra capacidad de resiliencia para afrontar una situación de esta naturaleza? Creo que es bueno que reflexionemos sobre eso. Sin embargo, yo creo que toda esta situación que ha generado en nosotros y ha despertado un conjunto de emociones como las que hemos podido señalar acá, eh, tengamos claro cuál ha sido nuestra capacidad de afronte, teniendo en cuenta lo que les he dicho hace un momento, ¿no? Cuál es su nivel de compromiso, de control, y si lo han asumido esto como un reto. Y este reto está también unido a lo que es la capacidad de resiliencia, ¿no? De enfrentar estos eventos, perdón, que son adversos, negativos y que pueden afectar nuestra integridad de alguna manera, hablando de integridad psicológica definitivamente, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias quizás nos podrían ayudar, o si ustedes ya han establecido algunas estrategias, para poder haber afrontado o seguir afrontando una situación como la que se nos presentó al inicio, pues en el mes de marzo, ¿no? Eh, las sugerencias que nosotros podemos compartir con ustedes como estrategia de ayuda,
Primero dice identificar qué es lo que les puede estar avisando la emoción, identificar con claridad qué están sintiendo, y eso puede generar en muchos de nosotros justamente una estrategia o un conjunto de actividades para regularla. Por ejemplo, hablar con los demás, tener un contacto con nuestros miembros de familia, ¿no? Manifestarle cómo nos estamos sintiendo. Normalizarlo entre comillas, ¿por qué? Porque tenemos que ser honestos con nosotros mismos, ¿no? Tenemos que nosotros ser lo suficientemente claros de lo que estamos sintiendo y que sea válido lo que estamos sintiendo, ¿no? Si nosotros identificamos de alguna manera y le damos nombre a lo que estamos sintiendo, puede ser alguna de las emociones que hemos mencionado acá al inicio, pero a su vez tenemos esa capacidad de poderlo hablar, compartir con un miembro de la familia, que al inicio, lógicamente, este confinamiento fue así, ¿no? Entonces tendríamos definitivamente esa capacidad de poder eh, desahogar, ¿no? Regular un poco la emoción. Otra estrategia que se sugiere es escribir. No necesariamente un diario, ¿no? Puede ser, por ejemplo, algo que les había pasado en un momento determinado, ¿no? Y escribir esa vivencia, escribir la vivencia para poder complementar la identificación que tenemos. Es más, el escribir ayuda un poco a descargar una emoción negativa y luego revisarla, ¿no? Y luego revisar lo que escribí, lo que sentí en ese momento. Y una vez que me doy cuenta, y por ejemplo, estoy tranquilo, e inclusive un ejercicio que de alguna manera yo suelo dar en algunas personas que realizo consejería, es analizar en un momento de tranquilidad lo que yo escribí para poder encontrar, por ejemplo, algunas razones explicativas asociadas a esa emoción. Si nosotros podemos encontrar alguna razón explicativa, ojo, estamos asumiendo ya lo que se llama una conducta racional. Y una conducta racional definitivamente ayuda muchas veces a controlar porque identificamos con claridad la emoción y la podemos lógicamente afrontar de la mejor manera. Cuando identificamos, compartimos lo que hemos identificado y a su vez lo complementamos quizás con escribir lo que sentimos, no necesariamente, repito, como dice ahí un diario, pero sí en el momento ya vamos a poder ir controlando mejor las emociones que vamos sintiendo. Como le decía, ¿no? Escribir lo que sentimos. Algunos inclusive lo guardan, ¿no? Y después lo analizan, pero ya es una forma muy práctica y sencilla de poder descargar lo que se siente en un momento determinado, ¿ya? Eh, Otro aspecto importante dentro de las estrategias es, acá hemos puesto como un tiempo de ocio, o si prefieren un tiempo muerto, es decir, que puedan reservar ustedes un momento del día que se centren ustedes mismos, ¿no? Y vuelvan a identificar los miedos, bueno, disculpen, hay problemas creo de conectividad con respecto bueno, a lo que es pues el internet
Eso es algo que lo venimos experimentando casi al inicio de estas clases en general, ¿no? Y no solamente nosotros, creo que también lo estamos experimentando tanto ustedes como nosotros, y la mayoría, creo, de las personas estamos dedicados a transmitir a través de las clases eh, vía virtual estas cosas. En fin, yo les decía hace un momento que dedicarnos un tiempo para nosotros, pero en el buen sentido, no solamente, repito, para encontrar e identificar nuestros miedos e inseguridades, ¿no? Sino también para buscar algunas estrategias, es decir, implementar un conjunto de actividades en el punto 5, se relaciona con el anterior, que nos ayuden a potenciar justamente aquello que es agradable, placentero, satisfactorio para nosotros y así de alguna manera contrarrestar a un efecto que tenga una emoción negativa. En otras palabras, encuentro un tiempo para mí y ese tiempo permitiría que yo, al estar tranquilo, entre en nosotros deberíamos tenerlo muy, muy, muy claro. Y lo último creo que es algo que ustedes generalmente hacen, ¿no? Mantener el contacto social. Que son la mayoría, al menos jóvenes, y que están más al tanto y el avance de la tecnología, imagino yo que no han perdido ese contacto y han mantenido a través de las redes sociales fundamentalmente, ¿no? El estar con sus amigos, comunicarse con ellos, sus familiares, etcétera, ¿no? Miren, este conjunto de 6 pequeñas estrategias que estamos compartiendo con ustedes en realidad se pueden desarrollar o pueden adaptarla a su ritmo de vida o a su estilo de vida. Lo importante es que seamos conscientes, ¿no? Es que seamos conscientes de que identifiquemos y reconozcamos qué emociones hemos experimentado en esta etapa, aparte de las que hemos podido mencionar al inicio, ¿no? O cuáles de ellas han podido ustedes experimentar, y a través de estas estrategias puedan o han podido ya controlar y seguir controlando las emociones, sobre todo si estas son un poco negativas o han tenido un efecto, vamos a decir así, negativo en ustedes mismos y en general en las personas. Es por ello que cuando rompen un poco situaciones como esta, nuestro ritmo de vida, cambian un poco la forma en que nosotros ya hemos ido viviendo y experimentando en general nuestras relaciones y, y hemos ido identificando bien nuestras opciones, ¿qué está pasando? ¿No? Habíamos dicho también en un principio que en algunas personas, ¿no? Esta etapa de confinamiento ha realizado o han efectuado eh, cosas que les han favorecido, ¿no? Sobre todo a nivel familiar. Eh, Hay otras personas que incluso esta etapa de confinamiento no han experimentado ningún tipo de efecto negativo porque por ahí decían que estaban acostumbrados a estar así, no salían mucho. Bueno, hay diferentes formas de experimentar. Esto es importante también que identifiquemos que las estrategias, todas las estrategias que ustedes puedan poner a prueba, tienen que estar asociadas con un fin, ¿no? Con el fin de que ustedes tengan estabilidad, tengan autocontrol, puedan afrontar con esto del confinamiento, ¿no? Creo que
la mayoría de nosotros ha podido afrontarlo de una manera adecuada, de una manera quizás controlada. Y si no es así, espero que de alguna manera algunas de estas estrategias puedan todavía ser usadas o puedan volver a experimentarlas quizás y puedan ya sería pues un tratamiento mucho más especializado. Que lo hay, ¿ah? Que lo hay. No podemos negar que existen casos y yo he tenido la oportunidad de que me hayan referido algunos casos ya de ansiedad y de depresión por este fenómeno del confinamiento. Eh, en fin, ello, ¿no? Eh, bueno, discúlpenme, pero el problema de conectividad no sé si es mi máquina, es eh, la internet y todo. No, no sé, estoy bastante preocupado porque se está cortando de una manera muy continua y creo que toda la tarde ha estado así porque la verdad he estado dictando clases desde las 2 de la tarde y he tenido también ese tipo de problemática. Eh, Espero que estos inconvenientes se puedan superar y podamos seguir compartiendo con ustedes esta información, este conocimiento y esta forma de alguna manera práctica de afrontar una situación como el confinamiento, ¿no? Yo les decía evento o al inicio que hay ya experimentos o experiencias realizadas, eh, cuáles son los efectos del confinamiento, ¿no? Y hay que estar preparados de alguna manera, ¿no? A nivel mundial esto está trayendo mucho efecto desde el punto de vista psicológico. Tal es así que están hablando ya de que después de que pase todo esto, hay mucha gente que va a experimentar el famoso estrés postraumático, ¿no? En fin, vamos a ver, esperemos que no sea así, esperemos que actuemos de una manera preventiva para superar este tipo de situaciones. Eh, las estrategias de ayuda definitivamente pueden y deberían ayudarnos de una manera preventiva. Pero si no es así, si no es así, nosotros podemos compartir con ustedes estas tres técnicas básicas y sencillas. Y probablemente por ahí ustedes han podido ya quizás revisar y ver probablemente en internet o revisar algunas redes, páginas referidas al uso de las técnicas. Ustedes están observando la respiración controlada o relajación, si ustedes prefieren, la meditación y el uso de actividades placenteras. Y cuanto a esta primera técnica, ustedes ven la figura de inspiración, expiración, rítmica. Si estamos experimentando un estado de emoción, llámese de ansiedad, irritabilidad, cólera, etc., controlar la respiración es fundamental, fundamental. Y acuérdense que la respiración tiene que tener tres características básicas, ¿no? Profunda, lenta y silenciosa. Profunda, lenta y silenciosa. Controlar la respiración es el ejercicio.
Se sientan, por ejemplo, cómodamente en una silla, ponen la espalda recta, cierran los ojos y comienzan a tomar aire por la nariz. Es la inspiración. Ojo, profunda y lentamente y silenciosa. No es hacer ruido con la nariz, ¿no? No es hacer eso, ¿cierto? Es tomar aire por la nariz, ojos cerrados, espalda recta, profunda y silenciosa, inflan los pulmones hasta más no poder, hasta ya no tienen aire, los retienen 3 segundos y expiran, o sea, botan el aire por la boca de una manera lenta y silenciosa también. Cuando enseñamos esto, asociado, repito, a la técnica de relajación, siempre le decimos a las personas que traten de encontrar su ritmo personal. Yo le pongo ritmo personal entre comillas, porque quizás la forma en que cada uno de nosotros pueda respirar tiene que encontrar, repito, su ritmo. ¿Ya? Cada uno de nosotros puede encontrar su ritmo para controlar la respiración. ¿Ya? Y una estrategia sencilla que se utiliza para ello es poner la mano en el vientre o en el abdomen, ¿ok? Y sentir el movimiento cuando uno inspira y uno expira. Inspira, expira, ¿no? Porque esa sensación que capta la mano del movimiento, inspirar y expirar, ¿ok? La información llega al cerebro y se va encontrando un ritmo, es un ritmo propio. Por eso yo le denomino ritmo personal, y eso es importante. Si controlamos la respiración, ya estamos dando un gran primer paso para controlar nuestras emociones, en el caso que sean emociones pues, de ansiedad, de nerviosismo, de preocupación, de irritabilidad, de cólera, etc. ¿No? Entonces, como técnica, es importante, creo que la practiquemos todos. Esta técnica de la respiración asociada a la relajación. Meditar como técnica es un poquito más, digamos, dedicada. Incluso yo diría que se necesita de un instructor para poder meditar, ¿no? No medita cualquiera, es una técnica que verdaderamente implica mucha dedicación y horas, diría yo, de dedicación para poder dominarla y controlarla, ¿no? O en todo caso, que nos ayude a tener un control sobre nuestras emociones fundamentalmente. Miren, ustedes han escuchado hablar también del mindfulness, ¿no es cierto? Lo que es la atención plena, ¿no? Estrategia también definitivamente, ¿no? Y que se asocia mucho a la meditación, ¿no? Y podemos recordar incluso que esta técnica del mindfulness o la atención plena no es nueva, es una técnica milenaria, ¿no? Practicada inicialmente por el famoso Buda, ¿no? Entonces luego ya pues se propagandizó con ese término de mindfulness, ¿no? Que probablemente es más marketero, pero en fin, es una técnica que consiste en justo en centrarte en tu presente, concentrarte en ello, y concentrar lo que sientes, identificarlo bien y poder controlarlo. Yo creo que se complementa muy bien con la respiración controlada o la relajación, ¿no? En todo caso, meditar, repito, consiste en hacer un ejercicio constante para poder llegar a ello, ¿no? Hay que meditar y esto se entrena, se aprende, asociado a una persona que verdaderamente conozca la técnica y que uno la pueda practicar. Respiración controlada, meditación, uso de actividades placenteras. ¿Se han preguntado ustedes si en este tiempo de confinamiento, del conjunto de emociones que han podido experimentar, cuántas o qué tiempo pudieron ustedes realizar actividades que les permitieron liberar tensiones? ¿Cuántas de ellas utilizaron o cuántas identificaron que verdaderamente esas actividades les ayudaban a relajarse, a sentirse bien, ¿no? A disiparse un poco de una emoción negativa? Y no solamente quizás en este momento, sino quizás en otros momentos también. ¿Se han preguntado
o han identificado con claridad qué actividades le permitían ello? Háganse esa pregunta, ¿no? Y escríbanlo. Escriban qué conjunto de actividades ocasionó en ustedes una disipación de la atención, fue placentero por ustedes, les encontró satisfacción, etcétera. Yo incluso agregaría acá alguna técnica más, ¿no? Como es la autoinstrucción, ¿no? Es decir, repetirnos de una manera pensamientos de tipo positivo y que somos capaces de enfrentar, ¿no? Yo soy capaz, voy a lograrlo, saldré adelante. Ejemplos de pensamientos o ideas que uno puede repetirse constantemente para justamente tratar de cambiar un pensamiento negativo o una autoinstrucción negativa por una autoinstrucción positiva, en la medida que esto pueda regularse, ¿no? Porque si bien es cierto, muchas veces en nosotros puede estar presente una emoción. Bueno, les decía entonces que mm, otra técnica que podríamos quizás agregar acá es la autoinstrucción, ¿no? Cuando nosotros pensamos en positivo o nos repetimos frases en positivo, estamos definitivamente colaborando con nosotros mismos para que dejamos o dejemos de pensar en forma negativa, ¿no? Yo creo que incluso esta situación debería permitirnos a que cada uno de nosotros reflexionemos, ¿no? Eh, lo que dije hacia la mitad del inicio de la conferencia, ¿no? ¿Cuál es nuestra capacidad de afrontar y de reunirnos y decir, esto es lo que siento, así lo puedo afrontar y podemos desarrollar una, una estrategia, no solamente ya como técnica, sino como estrategia que podamos ir afrontando cada uno de nosotros? ¿De acuerdo? Pregúntese también, pregúntese también, ¿cuánto de esta etapa de confinamiento les ha permitido hacer un conjunto de actividades, por ejemplo, para controlar y vencer estados emocionales como la ira o la cólera? ¿Cómo han establecido ustedes una comunicación nueva o no con sus familiares? ¿No? Y cómo también les ha permitido, de alguna manera, luchar contra los estados de ansiedad o miedo. Pregúntense. Y pregúntense si alguno de los puntos que hemos analizado y transmitido el día de hoy, en cuanto a emociones, en cuanto a estrategias, en cuanto a técnicas, pueden ser eficaces para con ustedes mismos y practicarlo ustedes y compartirlo, ¿por qué no?, con sus familiares. Pregúntense. Pregúntense también cómo han podido medir su capacidad de resiliencia, de ver esto no como algo negativo, sino como un reto, como un desafío o como una oportunidad de mejorar y afrontar las cosas de otra manera. Pregúntense. Pregúntense también si cuánto de lo que ustedes han podido afrontar estaba bajo su control o no. Y si estaba bajo su control, activar un conjunto de actividades que la permitan o le hayan permitido afrontar mejor esto. Y si no estaba bajo su control, dejarlo, ¿no es cierto? Dejarlo. Y muchas veces es así. Si, por ejemplo, si nos preguntábamos si estaba bajo nuestro control este estado de confinamiento,
Definitivamente la respuesta es no, pues no podíamos controlar nosotros el confinamiento, o no controlar nosotros los niveles de contagio, o no podríamos controlar, por ejemplo, las noticias que son a veces hasta incontrolables, ¿no? Que se asocien o que están asociados en realidad con toda esta etapa del confinamiento y las emociones que han despertado en nosotros. He querido asociar de alguna manera algunos puntos con ello. ¿Ok? Eh, nosotros también tendríamos que pensar en todo caso qué ha generado, qué ha generado toda esta etapa en nuestra actividad, en nuestra forma de actuar, hasta en nuestra forma de pensar, que no es el tema de nuestra charla, pero eso también tendríamos que analizarlo, ¿verdad? Y analizarlo bien. ¿Qué tipo de pensamientos han llegado a nosotros? ¿No? En resumen, en resumen, comparto con ustedes estas tres reflexiones, breves, muy breves. Nos hemos enfrentado definitivamente a una situación compleja y única. Todos, todos, ¿no? Hasta inesperada, diría yo. Y nuestras emociones definitivamente han estado mucho más fácil revolucionadas que lo normal. ¿No es cierto? Es así. Todos nosotros hemos experimentado eso, ¿no? Y reconozcamos, reconozcamos, recordemos que cualquier emoción que hemos experimentado es totalmente legítima y tenemos derecho a sentirnos como queramos. ¿De acuerdo? O sea, miren, ¿eh? Nos hemos enfrentado a una situación compleja, única e inesperada, le agrego yo. Y todos hemos experimentado emociones totalmente legítimas como seres humanos que somos, seres humanos sintientes, ¿no? Que sentimos. Por lo tanto, practicar la empatía. Quería concluir un poco con eso, ¿no? Practicar la empatía con uno mismo, con los demás. Es una herramienta importantísima que nos permita, o no, esta situación que hemos y que todavía estamos viviendo, que hemos y que todavía estamos viviendo, es algo que se ha visto afectado, pues, ¿no? Se ha visto afectado en alguna de las emociones que hemos podido rescatar y compartir con ustedes, como es la ansiedad, la soledad, la impotencia, el miedo, la irritabilidad. Cuando estas estrategias les ha permitido afrontar mejor una emoción que han experimentado. Y si eso lo complementan con alguna técnica
que han podido aprender o conocer, mejor todavía. Y si eso también lo comparten, es decir, son empáticos, como digo, definitivamente es mucho mejor todavía, es mucho mejor, ¿no? Bueno, yo quiero verdaderamente agradecerles su presencia y en esta conferencia virtual que hemos podido compartir con ustedes. He tratado de ser en este corto tiempo, la verdad, lo más preciso, puntual con respecto a ello. Por eso el título de Emociones y Confinamiento. eh, y la verdad, estaría a la expectativa de algún tipo de preguntas que puedan realizar o alguna duda que puedan tener o algún aporte también, ¿por qué no?, que puedan ustedes realizar eh, con respecto al tema que hemos compartido hoy día con ustedes. Yo sé que también estos problemas técnicos nos han jugado una mala pasada, eh, este, y espero que de alguna manera podamos compartir en las preguntas o a través del chat quizás. Bueno, estoy a la expectativa en todo caso. Así es, profesor. En algunos momentos empezaré a leer las preguntas conforme Ujú. vayan apareciendo. Una de las primeras es, ¿cómo enfrentar la sensación de incertidumbre cuando no se puede obtener respuestas de ninguna manera respecto a algún dilema emocional más allá de la cuarentena? Daniela, disculpa, buenas noches. Sí, profesor, aquí Sí, estoy. sí, ¿Le vuelvo a leer la pregunta? sí, por favor, por favor. Ok, Creo que hay varias preguntas, pero sí, sí. Ok, empiezo. La primera es, ¿cómo enfrentar la sensación de incertidumbre cuando no se puede obtener respuestas de ninguna manera respecto a algún dilema emocional más allá de la cuarentena? bueno, la incertidumbre, acuérdense ustedes que es el no ser el que va a pasar. Y la incertidumbre, lamentablemente, tenemos que afrontarla de la manera más realista y objetiva posible, conociendo, ojo, conociendo bien los factores o el contexto en que se genera esa incertidumbre, porque la pregunta dice que es más allá del confinamiento, o sea, más allá de situaciones que esta persona en particular puede estar experimentando, ¿ok? Tendríamos que identificar, repito, en qué factores o qué contexto está la persona experimentando para poder decir que su incertidumbre, ¿no? ¿Cómo la puede afrontar? Una vez que quizás se pueda identificar con claridad, pueda ya ayudarlo. Como dije hace un momento, ¿no? Quizás aquí lo que es importante identificar, y es una sugerencia que le doy a la persona que ha hecho esta pregunta, es lo que está o depende de ti, actúa, y lo que no depende de ti, déjalo. Déjalo, ¿no? Si está bajo tu control, como dije hace un momento, actúa o actívalo, pero si no, ya déjalo. Nosotros en realidad, cuando aconsejamos ese tipo de situaciones, tenemos que conocer algunos otros factores o el contexto en que se desarrolla esta problemática, ¿no? De la incertidumbre, porque estaba hablando este muchacho de ya más allá del confinamiento. Probablemente esté experimentando mucha incertidumbre en su vida, no sé, emocional, afectiva. No quiero especular, pero es probable que sea así, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, Daniela? Sí, profesor. La siguiente pregunta es, ¿usted considera oportuno que los voluntariados de apoyo emocional que lanzaron diferentes espacios relacionados a la psicología
continúen a pesar de no haber ya un confinamiento social? Ah, Daniela, ¿pueden repetir la pregunta, por favor? Porque hoy día ha estado fatal la conectividad, al menos por mi zona. Los No de hay problema, voluntariado, no sí. hay problema. Sí, la vuelvo a leer. ¿Usted considera oportuno que los voluntariados de apoyo emocional que lanzaron diferentes espacios relacionados a la psicología continúen a pesar de no haber ya un confinamiento social? Ya, Daniela, acá puedo leer algunas preguntas. Acá me dicen que es oportuno que los voluntariados de apoyo emocional que lanzaron diferentes espacios relacionados a la psicología continúen a pesar de no haber un confinamiento. Pero sí, yo creo que sí, por supuesto. Es justamente de una manera preventiva, amigo Willy Willington. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay que tratar de minimizar los efectos del confinamiento, ¿ya? Hay que tratar de minimizar. Y una forma de minimizar es que continúen estos voluntarios de apoyo emocional o este voluntariado de apoyo emocional para contrarrestar, repito, los efectos que puede, y según los estudios, puede aparecer mucho estrés postraumático. Y en la medida que este voluntariado de apoyo emocional pueda minimizar esos efectos, que continúen, ¿no? Porque sería una forma preventiva de hacerlo. Después, Brenda Nicole me dice, quisiera saber qué técnica de relajación una platea cuando tiene depresión. Mira, en depresión, definitivamente, la técnica de relajación va a ayudar en la medida que la persona tenga un momento de tranquilidad, de calma, ¿ok? Para que le ayude a identificar algunas situaciones, ¿no? Que la llevan a sentirse así, ¿ya? Y actuar, realizar un conjunto de actividades. Hay que mantenerlo ocupado, organizarle actividades, Brenda Nicole, ¿ya? Organizarle actividades. Técnicas para la ansiedad hay varias, Criseida, hay varias técnicas. La primera técnica de ataque, aparte de la relajación, está la autoinstrucción positiva, ¿ya? Es decir, la repetición de pensamientos positivos constantemente, y yo prefiero que sea de tipo de la triada pensar, sentir y actuar, ¿no? O sea, un conjunto de pensamientos que se le va enseñando a la persona y que lo pueda poner en práctica. Y lo mismo sucede con la estación encubierta, que es la eh, detención de pensamiento negativo que genera la ansiedad y sustituirla por un pensamiento positivo, ¿de acuerdo? Y hay otras técnicas más que es por ejemplo, la visualización creativa y la desensibilización sistemática, que es también bastante usada. Pero son técnicas que necesitan de la guía de un profesional, ¿ya? Después nos dice, buenas noches, ¿cómo debería acompañar a una persona a alguien que sufre depresión para que sienta que se apoya y ya no está solo y está en confinamiento? Bueno, eh, la depresión, de alguna manera, como le expliqué a Brenda, puede ir practicando un acompañamiento y que no se sienta que es compasivo, ¿ya? Que sienta que es un acompañamiento emocional, como dijo uno de sus compañeros hace un momento, ¿ya? Como dice Derek San Miguel, el mindfulness, la relajación progresiva de Jacobson, sí, son muy buenas para la ansiedad, ¿no? Eh, gracias, Derek. Eh, el insomnio también, hay que practicar. Primero, el insomnio en etapa de confinamiento es un insomnio, digamos, episódico, no es que sea también un insomnio de tipo constante. Hay que identificar y controlarnos más que nada, eh, buscar los momentos del sueño, no interrumpirlos en realidad, generar un momento en que yo me voy a acostar y me voy a levantar, tratar de no realizar ninguna actividad que perjudique, ¿no? Una hora de sueño, por ejemplo, una actividad vigorosa en la noche, ejercicios o tomar alguna bebida psicoestimulante como el café. Bueno, hay una serie de medidas previas para atacar el insomnio en realidad, ¿ya? Eh, sí, sí, me están preguntando si el no dormir a causa del insomnio puede empeorar la ansiedad. En algunos casos sí, ¿no?
incentiva un poco el grado que se pueda presentar la ansiedad. Bueno, el insomnio se puede producir por muchos factores, pero muchas veces tiene que ver con un ritmo inadecuado, ¿no? De los hábitos de sueño en general, ¿ya? A ver, me pregunta Brenda Nicole, una consulta está mal que como familiar uno vea la depresión como una enfermedad que está tal, pero que no debe verse al que adolece como alguien desvalido, o es equivocada esa forma de... así es. No es que, no podemos tratar a una persona que sufre un trastorno del ánimo tipo depresivo como algo que es un desvalido de ninguna manera, ¿no? De ninguna manera, Brenda, ¿ya? Al contrario, hay que apoyarlo y hay que estimularlo para que salga adelante. Bueno, Luigi Tipacti está preguntando cómo se debe manejar una relación amorosa con el tema de confinamiento social. Bueno, ya tienen ustedes las redes sociales para poder tratarse bien. Quizás eso ayude a que mejore más bien la relación sentimental, Luigi. Mireya Stephanie Lobón, no, López nos dice, la ansiedad se vuelve patológica cuando ya es incontrolable para la persona, cuando haya practicado todas las técnicas previas de afrontamiento, ¿no? Ya la persona desborde en ella ese autocontrol, ¿ya? Desborde en ella. A ver, Yasmín nos pregunta, últimamente estoy experimentando ataques de ansiedad, ¿ya? Que francamente no puedo afrontar. Es algo nuevo para mí, jamás había pasado por algo así, incluso me imposibilita respirar. Ya, mira, Yasmín, no solamente practicando la técnica de relajación de Jacobson o el mindfulness, eh, si no lo puedes controlar con esas técnicas en general, bueno, discúlpeme, pero se corta la comunicación y había una última pregunta nomás eh, que puedo responder porque ya no aparecen las preguntas acá en mi chat sobre la señorita que me decía que ya no podía controlar la ansiedad. Si con las técnicas que vas a practicar con guía profesional no se controla tu nivel de ansiedad, ya sería buena también una consulta especializada con un médico especialista, en este caso un psiquiatra, para ver el equilibrio también que pueda ocasionar con el efecto de un psicofármaco, ¿ya? Pero eso tiene que hacerlo lógicamente el médico especialista, no cualquier persona, ¿ok? En fin, bueno, lamentablemente creo que la situación de la conectividad ha sido un poco complicado, Daniela. Yo quiero despedir a todos, a todos por la participación. Eh, Hay muchas preguntas que han quedado, eh, pero bueno, esto de la tecnología también tiene algunas desventajas. Sí, no se preocupe, profesor. De parte de la facultad y de todos los participantes, se le agradece mucho a usted, el Mm, magíster, que ha dado la gracias. conferencia hoy, magistral de en serio, y bueno, agradecer igual, de igual forma a todos los participantes que están conectados de forma virtual el día de hoy. La conferencia ha concluido y nuevamente, muchas gracias a todos. Estaré dejando el Gracias, correo del profesor en el chat por si todavía tienen dudas o quieren dirigirse a él de alguna forma. Eso gracias, sería todo. Daniela. Un abrazo, cuídate, cuídate, gusto de verte. Igualmente, profesor.